Y hoy les traigo este video muy especial en conmemoración a un drama que me estoy viendo que me tiene encantada y se llama True Beauty. Este es un drama muy especial y trata de una chica que es fea ante los ojos de los demás. Porque ¿quién puede definir la belleza? ¿Quién puede decir tú eres fea, tú eres bonita? ¿Quién lo dice? Entonces esta chica es maltratada, saboteada, atacada y rechazada por sus compañeros de colegio por considerarla fea. Y ella ante toda esta presión se ha dejado influenciar, lo que la ha vuelto así chiquitita y la ha hecho sentir realmente fea. Y para mí no es fea, para mí es muy bonita. Y les cuento que yo tenía exactamente la misma apariencia, por eso me ha tocado tanto este drama. Y este drama es sacado de un webtoon. Me pareció tan lindo hacer este video para decirles que yo me siento muy identificada porque yo lucía exactamente así, esta apariencia. Yo usaba lentes porque yo tengo menos 8 dioptrías de miopía, así que yo no puedo ver sin lentes. Yo uso lentes de contacto, pero quienes me conocen saben que duré muchísimos años usando lentes con marcos súper gruesos así, plásticos y súper feos. Y mis últimos lentes yo recuerdo que eran negros y se doblaban y me encantaba. Además tenía acné, granos en mi carita, así como ella. Muchos granos. Yo tenía, me salían unos volcanes horrorosos en la cara, así que siempre tenía esto colorado. Y entonces lentes, acné, cejas súper gruesas. Así más o menos era la forma original de mis cejas, que ahora las quiero tener. Y mis coletas. Entonces esta historia me llega muchísimo a mi corazón y a esa época en que yo lucía exactamente así. Continuando la historia, esta chica, pues quien es atacada por tener apariencia supuestamente fea, ella se ha dejado influenciar por todos estos ataques, esta negatividad y todos estos rechazos, y ella como tal se siente fea. Llega un momento que ya no lo soporta más, ya no lo tolera, llegó como al extremo y comienza como a indagar, a preguntar en foros qué puede hacer para mejorar su belleza o algo así, y comienzan a recomendarle cosas, que cirugía, que cambia su apariencia, que hasta al último dicen maquillaje y a ella le suena, maquíllate para verte hermosa, maquíllate para conquistar al chico que te gusta. Maquillaje, le suena maquillaje en su cabeza. Ella comienza a investigar, a buscar tutoriales y a practicar y esto, que en mi época pues eso, nada de eso existía, pues a él nos tocó como a la machota aprender. Pero bueno, las chicas principiantes, las que se están iniciando en el mundo de maquillaje, tienen todas las herramientas para aprender. Y yo les recomiendo comenzar por lo básico, maquillaje sencillo. Un maquillaje de Instagram con todo el respeto, porque yo también a veces hago uno que otros maquillajes así un poco dramáticos y fuertes, pero no los hago constantes porque yo quiero ser de alguna manera influencia para ustedes y decirles que si quieres aprender a maquillarte para realzar tu belleza, no debes empezar por ese tipo de maquillaje sobrecargados con muchos colores. No, por ahí no es la cosa, porque ese es un maquillaje que si somos realistas únicamente lo vas a usar en las fotos para Instagram, lo usan en las pasarelas, pero tú no vas a ir a una pasarela solamente que te decidas a ser modelo. Y por lo general las modelos cuentan con un equipo de maquilladores para hacerles todo ese trabajo artístico. Entonces, ¿para qué maquillarnos de esa manera si no lo vamos a poder usar en nuestra vida diaria? Entonces, lo mejor es comenzar por lo más básico. Entonces, si estás empezando a explorar el arte del maquillaje, lo mejor es comenzar por lo más sencillo. Sin embargo, ella comienza poco a poco, paso a paso, comienza a practicar porque todo es un proceso. Todas, de alguna manera, todas aprendimos poco a poco, paso a paso. Esto no es magia, esto es un arte que se va adquiriendo a medida que tus ganas crecen. Ella comienza entonces poco a poco a practicar, porque lo ideal del maquillaje es resaltar tu belleza natural, que todas poseemos, que tú posees, que yo poseo, que todas poseemos. Y lo mejor es resaltarla con un maquillaje natural, que nos haga resaltar nuestra belleza. Y si hay que tapar algunas cositas, pues se tapan. Y sí, son palabras de pronto que todo el mundo ya conoce, ya todo el mundo ha escuchado de alguna parte, que sí, hay que tener amor propio, hay que quererse como somos, pero bueno, hay que estar en la piel de las personas para poder saber qué es lo que están sintiendo, cuál es la situación que están pasando. Eso no se puede saber, hay que estar en los pies de esas personas y pues yo soy una de esas personas que puedo decirles lo que se siente. Y no es fácil, todo es un camino de aprendizaje. Y muy bueno que ahora exista toda esta plataforma para llegar a muchas personas que están en búsqueda de esa belleza y de poder resaltarla. Entonces sí, hay que querernos mucho, porque para comenzar a interesarse en el arte del maquillaje y todo esto, hay que quererse mucho. Entonces, retomando la historia, Lee Yu-gyeon comienza su proceso aprendiendo a maquillarse, viendo tutoriales.
ve a una youtuber que se llama Follow Me Selena, se llama su canal, que ya me puse a averiguar y el canal no lo encuentro, no existe. Y ella comienza poco a poco a aprender, paso a paso, cometiendo errores porque no se puede aprender en el primer intento. Entonces ella comienza a practicar su maquillaje poco a poco y, como les digo, cometiendo muchos errores. Tienen que ver la historia porque la verdad es que la historia atrapa, conmueve y ella aprende a dominar el arte del maquillaje. Y así pues cambia de colegio y comienza una nueva vida con una apariencia ya más bonita, maquilladita, bien bonita. Entonces todo el mundo la ve cuando llega al colegio. Dice, wow, qué niña tan linda. Pero vive con el miedo de ser atrapada, descubierta, sin maquillaje, descubriendo su belleza real, porque es muy bonita. Y así se va desarrollando poco a poco la historia, que les invito a ver, que es una historia muy bonita y que merece la pena verla. Yo soy amante de los doramas desde por allá como 2010 o 2011 y comencé con El Príncipe del Café. Me acuerdo que lo transmitieron en el canal Pasiones. Fue mi primer dorama. Y yo siempre he tenido como un encanto, una atracción por la cultura asiática desde que estaba muy niña. Así que el saber que estaban transmitiendo una novela coreana con audio latino, yo dije, tengo que verla. Y desde allí comenzó mi pasión por los doramas y por toda esta cultura asiática, el K-pop y todo esto. Y yo me he visto tantos doramas que, si ustedes quieren, yo les puedo traer un videito con los doramas que yo recomiendo o los que estoy viendo actualmente, que son muchísimos doramas. Yo amo los doramas, yo no me puedo acostar sin ver un dorama. Y si esto es un poco de spoiler, pero yo quería contarles algo de la historia como para que ustedes vayan a verla, se entusiasmen como yo para verla, porque es muy buena. En uno de los capítulos, ella practicando en sus inicios, practicando su maquillaje, en principio cuando más o menos le sale algo, uno cree que wow, espectacular, porque uno ve como un cambio, como una diferencia ahí, uno dice, uy, wow, estoy espectacular. Pero uno comete muchísimos errores, porque al principio a uno le cuesta como identificar qué le queda bien y qué le queda mal. Y ella se hace su maquillaje, su delineado, siguiendo pues los pasos, que tienes que delinearte así, tienes que hacerte asado. Porque bueno, uno hace los tutoriales de maquillaje porque dice, voy a hacer este maquillaje para que todas aprendan a hacerlo. Pero la realidad es que cuando uno intenta seguir un tutorial de maquillaje es supremamente complicado. Por más sencillo que sea el maquillaje que tú estás viendo en un video y te están dando todos los pasos, todo lo que tienes que hacer, es muy difícil adaptarlo a tu tipo de rostro, a tu tipo de ojos, a tus labios, y nunca lo vas a ver igual a como se lo vea a esa persona. Entonces lo que yo aprendí es que el maquillaje se debe adaptar a nuestros rasgos. ¿Y cómo se hace eso? Practicando, prueba y error, hasta conseguir quedar satisfecha con lo que estás viendo, totalmente satisfecha con lo que estás viendo. Por ejemplo, no a todas nos queda el delineado de aquí debajo oscuro o el delineado en la línea de agua. A mí el delineado aquí negro no me queda bien. Yo tengo ojos saltones y si yo me hago ese delineado negro aquí en la línea de agua, se me ven mucho más saltones. Se me ven horribles, miren esto. Entonces no porque a la niña que estamos viendo en el tutorial le queda bien, a ti te va a quedar bien. Tú tienes que adaptarlo. Entonces, en mi caso, ¿yo qué hago? En vez de trazar delineador negro en la línea de agua, lo que hago es hacer un ahumadito en el párpado inferior, en la parte externa del párpado inferior. Es más, si lo puedo hacer solamente aquí, oscurecer solamente aquí en el bordecito y difuminarlo bien lindo, mejor, se va a ver mucho más bonito, porque mis ojos tienden a ser un poquito caídos y esto lo que hace es levantarlo, da un efecto de los ojos más levantados. Entonces es cuestión de conocernos y aprender a usar las técnicas en nosotros. Entonces aquí estoy yo sintiéndome linda después de haber visto un tutorial de maquillaje, haberlo aplicado en mí, tal cual como me lo estaban enseñando. Y yo contenta porque tengo mis mejillitas rojas y tengo mis ojos delineados y bueno, voy bien. Para que vean que todo no se aprende de la noche a la mañana, hay que practicar y practicar. Y bueno, este fue uno de los maquillajes que Lee Yu-Gi-Oh llevó a su escuela pensando que ya dominaba el arte del maquillaje. Y sin nadie que pudiera aconsejarla, ni su mamá, no, que pescaba la muchachita. Tinta para labios. ¡Ay! A usar una más potente. Y así se fue Yu-Gi-Oh para su colegio. Con su maquillaje que aprendió en un tutorial. Su pelo suelto, bien bonita ella. Y claro, ella iba toda contenta pensando que se veía muy bien y que la gente la miraba y mira lo que hace la tinta.
me manchan los dientes. Bueno, total es que ella iba toda engreída, toda confiada de que estaba muy bonita porque todo el mundo la miraba. Y resulta que se estaban era burlando de ella. Qué pecado la niña. Entonces, bueno, comenzó a practicar y a practicar, a dedicarle más días a comprar los maquillajes necesarios y así. Comenzó como a aprender y aprender y aprender hasta que un día se hizo la magia. Ahora parezco en los tacones de Eva. Y les digo que mi carita comenzó a cambiar cuando dejé de usar el jabón de baño para lavarme el rostro. Bueno, yo estaba muy joven, la verdad. Y nadie me había dicho que no se podía lavar el rostro con jabón de baño. Este jabón lo que aporta es más grasa a tu piel. Y yo tengo cutis graso. Yo me acuerdo que en esa época yo compraba muchísimo la revista Tú y ahí daba muchos tipsitos y mucha información y me fui como informando de ciertas cosas que competen a los adolescentes, ¿no? Entonces esa revista muy enfocada en adolescentes y en personas muy jóvenes y la verdad es que esa fue la ayuda para mí. Porque a mí nadie me dijo, tienes que lavarte el rostro con un producto específico y tal, o sea, no. Y desde que yo empecé a cuidarme el rostro, a lavar mi rostro como es debido, con un producto adecuado para mi tipo de piel, para mi cutis graso, mi carita empezó a mejorar muchísimo. No se me quitaron los granos así por arte de magia, pero sí con la constancia. Entonces yo usaba mi limpiadora, les recuerdo que en principio no usaba crema hidratante, sino simplemente me limpiaba mi rostro, me lavaba el rostro con este producto especial y listo. Yo comencé a maquillarme ya en mis 20, yo más jovencita únicamente usaba el aceite Johnson en los labios como para sentir un cierto aceitito ahí nomás. O los brillitos estos así, en roll-on, que solo son sabor y olor. Esos eran los brillitos que yo usaba. Yo comencé a maquillarme ya después, pues recuerdo que para mi grado de 11, mi tía me maquilló. Así que gracias, tía. Pero yo no era de maquillarme. Antes pues me estorbaba. Yo recuerdo que ella me estaba maquillando y a mí ese polvo y esa cosa me daba ganas de estornudar. Qué ironías de la vida. Y ya cuando comencé a trabajar, pues ya veía a mis demás compañeras arregladitas, maquilladitas. Fue cuando comencé a usar entonces la base, polvo compacto, entonces tenía que usar desmaquillante, obviamente, para quitarme todo ese maquillaje en la noche. Y empecé a cuidarme la piel. Y usando un producto y otro producto para el acné. Me acuerdo que usaba un producto que se llamaba Acnetic 10. Buenísimo, eso me pelaba la piel. Porque eso como que quemaba, no sé, pero buenísimo, porque cuando ya se me caía la piel, me quedaba una piel limpiecita y bien bonita. Pero bueno, bien me salía acné y así. Entonces, lo último que recuerdo que usé fue un producto que después le hago un video sobre eso, porque eso tengo que contarles a detalle, porque aún no sé si lo puedan conseguir, ¿no? Entonces, bueno, tengo que planear bien ese video para contarles que tengo desde hace años pensado compartirles ese video. Yo no lo hago porque yo tengo una vida, ¿no? Tengo una vida. Pero es muy interesante. Yo empecé a usar este producto y recuerdo que fue lo último que yo usé y que de la noche a la mañana me quedé sin acné. Mi piel limpiecita hasta el sol de hoy. Que me sale uno que otro granito, se asoma, más no me brotan los granos. Porque como yo mantengo limpiándome el rostro y cuidándome, no me sale. Entonces me intenta como salir, me aparece el rojito ahí, el bultito, pero no me sale, no lo dejo salir. Entonces así aprendí a cuidarme mi rostro y el acné sí se puede controlar. Total es que bueno, yo lo primero que recomiendo es eso, tener una rutina de limpieza. Súper importante tener una rutina de limpieza. Después que tengas tu rostro bien limpiecito, aplicas entonces una crema hidratante. Si eres una persona muy joven, puedes comenzar con las cremas Pond's. Esa crema, recuerdo que fue la primera crema que yo utilicé para hidratarme el rostro. Entonces puedes usar una cremita de Pond's, que son muy suavecitas y pues la verdad es que las pieles jóvenes no le quieren tanto. Pues si tienes acné y te has cuidado y te limpias y todo, y usas tus productos para el cuidado de la piel y del acné, las cremitas Pond's son muy sanitas. Y las pieles jóvenes la verdad es que son tan tiernitas que no requieren como de tanto, ¿no? Como a mi edad que ya toca usar pues productos más especializados. Especializados. Pero cuando uno es jovencito no tiene esa piel lozana y hermosa y no hay que hacer tanto. Entonces, bueno, importante también, recuerdo yo que usaba tónico. Un tónico astringente. Yo les recomiendo uno que a mí me sirvió muchísimo. Yo no sé, no lo he vuelto a comprar por cosas de la vida, pero se lo recomiendo buenísimo. Y es de la marca Clinique. Excelente astringente para cutis graso. Es el que es así, verdecito. Ese tónico es maravilloso. Es más, todo el kit para cutis graso se lo recomiendo muchísimo. Que lo usé por mucho tiempo. Pero bueno, siguiendo después que aplicas, ya haces tu limpieza, te echas tu tónico y esto, pues usas una cremita hidratante porque el cutis hay que hidratarlo, aunque sea cutis graso, hay que
hidratarlo, porque si tú no le aplicas nada después de haber hecho la limpieza, el cutis solito comienza a generar grasa y genera mucho más grasa porque no encuentra ahí una hidratación como algo que le compense. Entonces comienza solita a crear ahí su grasita hidratante. Una hidratante pues no genera tanta grasa porque ya tiene ahí la humectación, la hidratación y dice, ah no, ya aquí está todo bien, pues ¿para qué vamos a aparecer, no? Entonces la grasa se controla más. Aparece una grasita pero ya normal y ay, me encanta mi grasita y tal, porque es la que me mantiene este cutis así joven. Importante para un buen maquillaje es tener una buena rutina de limpieza y una buena rutina de cuidado. O sea, hay que limpiar el rostro muy bien, exfoliarlo por lo menos una vez a la semana con un exfoliante muy suave. Yo les recomiendo este exfoliante que es el que yo estoy usando en este momento. Mis hijas y yo nos encanta. Y es muy suavecito para el rostro. Una buena base para tu maquillaje es el cuidado de tu piel. Tú cuidas tu piel, te aseguro que tu maquillaje se va a ver bonito. Pero si tu piel no está cuidada, no está limpiecita, no está hidratada, el maquillaje no se va a ver bonito, para nada. Entonces, esta True Beauty colombiana se quiere ver bien. Después de todo ese cuidado de piel, es importante en los cutis grasos, pues si tu cutis no es graso, si tu cutis es seco o normal, pues no requiere usar primer, solamente que te notes algunos poros por ahí. Pero yo recomiendo usar primer y este es mi recomendado, que es de Smashbox y me encanta, es el Pore Mini Maze, que a mí me encanta, este es el que yo uso siempre, porque yo tengo muchos poritos abiertos ahí y me funciona bien, no hace magia, pero sí me los disimula muchísimo, me los cierra lo más posible pues. Si tú tienes acné y estás bajo tratamiento dermatológico, lo más recomendable es no usar maquillaje. Sin embargo, yo recuerdo que cuando yo pues hacía mis limpiezas y me hacía mis tratamientos para el acné, yo me maquillaba, pero tenía el cuidado de desmaquillarme todas las noches y al día siguiente pues hacía mi maquillaje sobre la piel limpiecita. Después del primer, entonces sí, una base, dependiendo de cómo esté tu rostro. Si tu rostro es con imperfecciones de acné o muchas pequitas que no te gusta como que se vean, que las pecas son muy lindas, así que acéptalas. Busca una base que sea de cobertura media a alta. No recomiendo tanto de cobertura alta porque tiende a verse acartonada. Hay que aplicar como en poquitas cantidades y difuminarla muy bien para que se pueda ver bonita la piel. Yo en este caso voy a usar esta base porque es que a mí me encanta esta base y es la Air Plus de Dior Skin, pero no tienes por qué usar la misma base que yo. Esta me gusta porque cubre muy bien, porque deja la apariencia de la piel muy bonita y pues la idea aquí es resaltar nuestra belleza. Esta base de aquí yo no la había probado antes y me encantó. Es más, en el video anterior les muestro cómo me queda esa base y a mí me encantó muchísimo. Entonces las bases de Vogue son muy buenas. Pues he probado 3, bueno, todas las que he probado me han gustado. Entonces puedes usar las bases de Vogue. Y la voy a aplicar con esta esponjita que es especial para las bases de cushion de esponjita, que me gusta cómo deja la base. Ahora es el momento de aplicar un corrector porque bueno, tengo ojeritas y esas ojeritas ahí hay que taparlas y tratar de emparejar un poco con el tono que tenemos acá en nuestro rostro. Yo estoy usando este corrector de Revlon porque ya me lo quiero acabar porque ya ha estado mucho tiempo conmigo y ya es justo. Suavemente, nada exagerado. Y con los deditos presiono un poquito para que se integre con la piel, con la base. Ahora, de polvo compacto estoy usando este de Pond's, es el Angel Face, el famoso y conocido Angel Face, que ya no escucho nombrarlo por ninguna parte, pero a mí me encanta. Esto deja piel de porcelana, una piel tan linda que por eso me gustaba tanto. No recordaba qué era lo que hacía mi piel, pero sí recordaba que me encantaba y lo conseguí y es el que estoy usando todo el tiempo. Listo, ahora las cejas. La protagonista usa unas cejas muy naturales, así como difuminadas, muy suavecitas, entonces yo voy a hacerlo también con un lapicito que es el que me puede dar ese efecto, porque una pomada para cejas va a ser un poquito más brusco.
Si me hago la técnica que estoy usando actualmente, que es la de cejas orgánicas, pues se van a notar ahí muchos los pelitos y ya se le ven como difuminadas, como sutiles, muy suavecitas, muy lindas. Y las cejas de ellas son hermosas, son delgadas pero son bien parejitas y alargadas, así bien lindas. Comienzan suavemente aquí en la parte interna, suavecito el color. Y luego sí, un poquito más fuerte ya en el resto de las cejas. Listo, ahora sí vamos al maquillaje de ojos directamente. No voy a hacer contorno ni nada de esto porque en la novela no muestran que ella se haga contorno. Me imagino que le hará un contorno muy suavecito y eso, pero en este caso no lo voy a hacer porque la piel de jovencita pues no requiere nada de esos contornos y esas cosas tan marcadas que lo que hacen es envejecer. Así lo veo yo, no es que así es. Yo he visto niñas tan jóvenes con sus caras tan bonitas, se maquillan tan lindo y todo. Cuando se aplican el contorno o el rubor aquí, se agregan como 20 o 30 años. Porque qué necesidad hay de querer cambiar su apariencia por la de una persona, por la de una persona mayor. Yo trato en todo momento de hacer mi maquillaje que me haga ver más joven, una que otra vez, un maquillaje más elegante y bueno, pues allá somos mi edad. Y no es que yo no esté contenta con mi edad, a mí me encanta mi edad, me encanta cómo me veo a mi edad. Si puedo agregar un toque ahí, un efecto visual que me haga ver un poco más joven, ¿por qué no lo voy a hacer? Es un maquillaje, me lo puedo quitar y ya, o sea, lo hacemos. Entonces, ¿por qué las niñas agregan tanta edad con maquillaje, con esos contornos? No se hagan en eso. Ya tenemos sombras naturales, entonces sí, pues bueno, yo me haría porque tengo cacheticos, me haría un poquito aquí, un poquito acá, pero bueno, no es el caso de las jovencitas no necesitan eso. Si ella va directo al maquillaje de ojos y ella pues en una parte del video, en el primer capítulo, creo que fue, ella va siguiendo como las técnicas que le va dando Selena, que es la youtuber que ella sigue y a quien admira. Y le dice que utilice un tono café suave para crear profundidad en los párpados. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Sombra marrón suave, así específicamente dice. Voy a usar este primer, es el Silky Primer de Raquel, que es el que estoy usando ahora en todo momento. Porque hace que los tonos se vean muy intensos y el maquillaje dura todo el tiempo que lo llevas puesto. Las sombras se fijan muy bien, entonces a mí me encanta. Aunque este maquillaje es muy sencillo porque solamente vamos a aplicar 2 tonos marrón de sombra. Y voy a usar esta sombra en un tono marrón suave, tal como lo indica la True Beauty. Y la aplica en todo el párpado móvil para crear profundidad. Y lo aplica así a toquecitos que después lo vamos a difuminar muy bien. Que es un marrón muy suavecito. Y lo voy a tener un poquito hacia afuera para que el ojito se vea más alargado. Y luego lo difuminamos muy bien, haciendo movimientos así de limpia parabrisas. Ahora el siguiente paso que ella nombra en su rutina de maquillaje es colocar un tono cacao debajo de los ojos porque eso hace que los ojos se vean mucho más grandes. Y yo voy a usar entonces este colorcito de acá. Suavemente y muy difuminado debajo de los ojos. Y listo. Eso es todo con las sombras. Ahora ella aplica un delineado delgaditito y siguiendo toda la línea de su párpado, todo el bordecito, la forma natural de su párpado, de su ojo, y saca una colilla aquí, solamente un trazo. No es así que el triangulito ni el rellenado, no, es un tracito, como extendiendo el tamaño del ojo. Y para ese delineado utiliza un tono marrón. El delineado es muchísimo más delgado que esto que yo hice, pero bueno, la brochita esta no me ayudó mucho. Y el delineado también es practicando, practicando y practicando. Si quieres hacerte un buen delineado tienes que practicar y practicar, porque yo con todos los años que llevo haciéndome el delineado, alguna que otra vez cometo algún error, nunca me queda perfecto. Este me quedó más grueso, este me quedó más delgado, o sea... Eso es un arte para aprender de toda una vida. Hay personas con mayor destreza que eso sí les queda perfecto el delineado, pero bueno, en mi caso sí es cuestión de hacerlo con mucha delicadeza, suavecito, para que me quede ahí regular. Pero tienes esperanza, tienes esperanza. Puede ser de las que tiene ese don de hacerlo así, o como yo, lentamente.
Ahora sí, la hora de aplicar un rubor muy suave. Yo voy a usar este que es el que estoy usando últimamente en todo momento y bueno. Este es bastante rosita, pero bueno, ella en algún momento le recomiendan usar rubor rosado si no estoy mal. Creo que sí fue ahí que le recomendaron en vez de usar tono naranja usar el rosado o fue en el labial, ay no me acuerdo. En todo caso yo voy a usar este color rosadito, pero muy suavecito, porque las coreanas se aplican el rubor muy, casi que sin tocar la piel, así muy suavecito. Y yo cogí uno altamente pigmentado. Ya tiene el ruborcito aquí en esta parte de acá, pero muy difuminado. Voy a aplicar una pestañina normalita, de estas que son lavables, porque a ella no se le ven las pestañas como muy alargadas, ni muy tupidas, ni muy negras. Simplemente se le nota que tiene ahí la pestañina, pero no exagerado, algo muy suave, muy natural. Para resaltar ahí las pestañitas, pero no el pestañón, no. Entonces voy a usar esta pestañina de Nylane, que la estoy ensayando a ver qué tal. Ella ahí en varias escenas muestra que se encrespa las pestañas, así que vamos a encrespar las pestañitas también. Y también usa pestañina en la parte inferior, pero como ella las tiene como tan pequeñitas, no se nota mucho que tiene ahí pestañina, pero sí. Y así pestañitas. Vamos con los labios. Para los labios vamos a usar el tan acostumbrado tinte que usan las coreanas. Y yo voy a usar este de la marca Tony Moly. Entonces ella utiliza tinta para labios y un gloss. Vamos a hacerlo. No me gustan mucho las tintas para labios porque manchan los dientes. Sobre todo estas que son tan líquidas. Las Velvet pues no producen tanto ese mal efecto, pero estas tan líquidas sí. Y aparte se concentra aquí, pues en mí se concentra aquí en la parte interior y no, casi no en la parte exterior. Pero bueno, vamos a usar tinta para labios. Así, pues esto quedó tan mal. Y encima un gloss para que se le den los labios así todos jugositos. Y yo voy a usar este de Essence que me encanta, de la línea Shine Shine Shine. Este es transparente con muchos brillitos. Súper bonito el maquillaje, muy refrescante, muy juvenil, muy adecuado para cualquier momento del día, para cualquier ocasión. Vamos a hacer todo el engranaje y volvemos.